amigos, les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones, edición dominical. Estamos ya a domingo 19 de noviembre, 33º del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Proverbios, capítulo 31, versículos del 10 al 13, del 19 al 20 y del 30 al 31. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella, y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino, y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca, y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre, y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos, y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos, y de ser alabada por todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como una vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, ¡qué paz y qué seguridad tenemos!, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en las tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivan dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra
y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí estará el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, recordemos que estamos ya a punto de terminar el año litúrgico y los temas de lo que ha de venir, del fin y del juicio, están aquí siéndonos presentados. Hoy esta parábola nos pone de nuevo ante la inminencia de la llegada de Jesús, una inminencia demorada. El Señor tarda. Y esta parábola habla de los talentos, que pueden interpretarse bien sea como bienes materiales, pero sobre todo como habilidades, bienes espirituales, morales, que el Señor nos ha regalado y que tenemos que ponerlos a trabajar. Llámenos la atención cómo empieza la parábola, de la manera como el amo, el jefe, el dueño de todo aquello, les encarga sus bienes a sus empleados de confianza. Dice: llamó a sus servidores de confianza. Dios nos conoce y Él sabe de lo que somos capaces. Conoce nuestras capacidades porque Él nos hizo. Y volvemos a este tema: no todos somos iguales. Iguales en dignidad delante de Dios, pero hemos sido dotados de habilidades diferentes, distintas. Y unos pueden hacer una cosa, otros otra. Y esta parábola hace referencia a algo similar. Dice el texto: llamó a sus servidores de confianza, porque nos conoce, y les encargó sus bienes. Y como nos conoce, no a todos le dio lo mismo. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento, según la capacidad de cada uno. No le iba a dar un talento al que podía darle 5 porque era más capaz. No le iba a dar un talento al que podía darle 2 porque era más capaz. Pero le dio 1 a aquel que solo podía lidiar con 1, pero tenía que lidiar con ese. Y es interesante ver que según nuestras propias capacidades, tenemos que lidiar con lo que tenemos frente a nosotros, según lo que podamos, pero cada quien tendrá que lidiar con las suyas. No te pide el Señor que lidies con algo que no se te ha encomendado. No te pide el Señor que resuelvas problemas de astrofísica o que te conviertas de la noche a la mañana en un médico famoso o que hagas obras de arte como Renault, por ejemplo. No, porque eso no está en tu capacidad. Pero sí puedes hacer cosas según
lo que se te ha dado. Es interesante ver cómo el dueño de todo aquello, y repito, Él es el dueño de todo aquello. Nosotros tenemos bienes que no son nuestros y ese tema se va a presentar varias veces. Manejamos temas que no son, bienes que no son nuestros, de los cuales vamos a tener que dar parte, cuentas. No nos olvidemos de esto. Al final siempre tendremos que dar cuenta, aunque nuestro amo tarde. Y ha tardado un poco. Y no sabemos cuándo pasará, cuánto tiempo más pasará. Pero al final, Él llegará, volverá. Y cada uno de nosotros tendrá que seguir trabajando con lo que tiene. Es interesante ver cómo cuando llega el amo, después de un largo viaje, el que tenía 5 produjo otros 5, según su capacidad, porque podía lidiar con eso, por su talento, por su inteligencia, por sus habilidades, por sus contactos, por lo que fuere, logró duplicarlo. Lo mismo el otro, también lo duplicó. Pero, ¿qué hizo el otro que recibió 1 según su capacidad? Pues hizo lo impensable, no hizo nada. Muchas veces la gente se conforma con lo poquito que tiene y no piensa más allá de sus narices, o sea, no tiene inventiva, iniciativa, no es proactivo, no se le ocurre nada. Y el dueño de todo aquello incluso lo regaña duramente porque al menos hubiera metido su dinero en el banco. Lo interesante y lo triste es que este siervo, a quien el amo llama inútil y perezoso, y parece que esa era la característica del siervo desde el principio, no lo llama así por lo que hizo al final, sino porque realmente él era así. Era perezoso, inútil y tenía pues muchos defectos, pero el amo le dio una oportunidad, porque Dios siempre nos da oportunidades. Aun cuando tengamos muchos defectos, Dios siempre nos da oportunidades y no podemos despreciarlas ni cruzarnos de brazos alegando que es que eso es muy poquito, que eso no significa nada, que qué voy a hacer yo con eso. Y mucha gente esto es lo que alega. Y a veces la culpa se le echa a Dios. ¿Por qué Dios no me dio tal cosa? ¿Por qué no me hizo más inteligente? ¿Por qué no me permitió nacer en una familia rica que me diera una mejor educación? Y así entonces la culpa la tiene Dios. Y fue eso lo que hizo este hombre, que encima de justificar su pereza y su falta de iniciativa, también insulta a su amo. Y le dice, yo sé que tú eres un hombre duro. Por ninguna parte aquí aparece que él haya sido un hombre duro, pero lo ofende, lo insulta, que recoges donde no has sembrado, cosechas lo que no has plantado. Le tiene miedo y por lo menos fue honesto y dijo, tuve miedo y lo enterré. Tal vez pensó que si lo invertía podía perder el dinero en una mala inversión, pero eso también es parte de su poca capacidad, porque a veces la gente se le meten miedos en la cabeza y dice, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si meto este dinero ahí? ¿Y qué tal si lo pierdo? ¿Y qué tal si me engañan? ¿Y qué tal si me lo roban? Y siempre unos temores, pero miren, el que no arriesga ni pierde ni gana. Y a veces es mejor arriesgar y perder que no hacer nada. O sea, Dios quiere que hagamos algo. Que no nos quedemos de manos cruzadas, porque miren, al holgazán, al perezoso y al inútil, ni al diablo le sirve, porque el diablo necesita demonios bien astutos, bien trabajadores, que tengan bien buena iniciativa. Entonces, tomemos esto muy en cuenta. Dios nos quiere trabajando y con lo poquito que tengamos, el Señor quiere que hagamos algo, pero no que aleguemos que no podemos por esto, aquello y lo otro, y que nos quedemos de brazos cruzados. Eso llamaríamos pecado de omisión. Pero el Señor nos quiere activos en las actividades del reino, que todo sea para mayor gloria de Dios. Nadie se sienta inútil, porque Dios cuenta con nosotros y somos los siervos de confianza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.